Cuando te dicen quién eres, generalmente contestamos a qué nos dedicamos, qué estudiamos, pero yo creo que somos muchísimo más que eso. Yo te reconozco como las primeras conferencistas mujeres, o sea, en mi gremio es muy de Club de Toby, te puedo hacer una lista de 20 conferencistas, hombres bastante fregones, sí. Pero de mujeres, híjole, bien poquitas. Pues como que siempre ha sido un medio muy de hombres, ¿no? Y tú eres como de las primeras mujeres conferencistas que te trepaste al escenario y que dijiste, vamos a hablar de desarrollo humano, vamos a hablar de imagen. ¿Cómo das ese brinco de psicóloga clínica a consultora, a conferencista y luego a coaching corporativo? Pues fíjate que la vida, mi querido Helios. Yo traje a México un concepto muy interesante como de terapia pareja, pero a nivel grupal. Y entonces No es el sinónimo de una orgía, ¿verdad? No, o sea, parecido, pero okay. Con un poquito más reglas. De controles y límites, exactamente. Y entonces Guillermo Ochoa, que estaba a cargo del noticiero Panorama Informativo. ¿El papá o el hijo? El papá. Okay. Me entrevista y a la segunda entrevista me dice, ¿sabes qué, Lizzy? Quiero que te hagas cargo de la sección de salud del noticiero. Okay. Entonces me hago cargo de la sección de salud del noticiero y al mismo tiempo tengo mi propio programa en Grupo Asir y de repente de ahí me jalan a TV Azteca, a la academia, entonces soy la psicóloga de la academia muchísimos años y después me piden que conduzca Sexo Diario, que fue el primer programa de sexualidad en televisión abierta en Canal 11, claro. Que fue como punta de lanza, o sea, yo estaba casada en ese momento con el papá de mi hijo Pablo y todo el día lo molestaba, ¿no? Y sí hay sexo diario, ¿no? ¿Qué onda? ¿Así de veras? Exacto, pero fue un proyecto y no era sexo diario así del diario del sexo, no era de todos los días, era que se escribía una bitácora. Pero imagínate cómo estaba nuestra mente en ese entonces, que hacer algo así era de, Lizzy va a hacer esto, pero a mí siempre me han encantado los proyectos punta de lanza y de ahí pues hice mi propio programa en MBS, en Telefórmula. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que llevo muchos años en medios y a través de todo este proceso conozco a Silvia Sánchez Alcántara, que estoy segura que tú la conoces también, que ha organizado eventos padrísimos para mujeres, retos femeninos. Entonces, aunque yo desde el aspecto psicológico daba muchas conferencias en congresos médicos, digamos que Retos Femeninos fue el que me pone en el escenario del Auditorio Nacional o de Telmex o de la Arena Monterrey, con miles de mujeres y hombres. Entonces, pues así empieza mi trabajo como conferencista. O sea, es como al revés, ¿no? Normalmente, pues a las conductoras no necesariamente tienen contenido, conducen un programa, pero a ti te pasó exactamente lo contrario, desde el contenido rudo, desde ser psicóloga clínica tradicional y además dabas terapia, pues bueno, tu belleza te ayuda para abrirte un espacio en los medios masivos. O te la cierra, curiosamente. A ratito hablamos de eso en el segundo bloque, ¿no? Y de repente, bueno, ya das el brinco y estás ahora como consultora y estás compartiendo toda esta experiencia. Lizzy, quiero imaginarme que estoy en una conferencia tuya que durará más o menos una hora, hora y media, pero tenemos, híjole, en el segundo bloque 7 minutos. ¿Cuáles serían los mensajes clave que yo me encuentro en tu discurso tipo? Y qué bueno que dices una conferencia de una hora. También trabajo con equipos, justo con lo que estás diciendo. Creo que tenemos que cambiar nuestra programación y empezar a creérnoslas, porque tenemos unas historias cargando desde que somos niños con respecto a nuestra valía y muchas veces ponemos la valía afuera, pero cuando yo trabajo con equipos, con empresas, con grupos o en eventos grandes, ¿no? De conferencias de una hora, hora y pico, pues probablemente lo que más transmito es congruencia, Helios, porque ha sido un trabajo personal enorme. Yo creo que mucha gente se para en un escenario y tiene pues poca formación, ¿me entiendes? O sea, y yo no desacredito el que cada quien pueda hacer lo que quiera, qué bendición, pero mis estudios de psicología, más mis estudios de coaching, más que soy perito grafóloga, más todos los años que me he metido en el tema de neurociencias, hacen que el paquete que yo ofrezco sea muy poderoso. ¿Por qué? Porque justamente pues queremos quick fixes o milagros, o que también creo que existen los milagros, pero creo que nosotros nos tenemos que convertir en un milagro. Pero además, ¿cómo hacerle? Porque este probablemente ha sido el contacto más fuerte que he tenido. ¿Cómo hacerle para que las personas
vayan felices a trabajar. Lo que yo veo es que la mayoría de la gente trabaja porque necesita ganar dinero, porque necesita pagar escuelas. Según la Organización Mundial del Trabajo, solamente 94% de la gente, 94, o sea, casi toda la gente trabaja sin pasión. Así o sea, es. 6% de las personas de este planeta amamos lo que hacemos al grado de que podríamos hacerlo gratis. Sin cobrarlo. Y lo amamos tanto que nos va re bien, entonces no necesitamos hacerlo gratis, ¿no? Tú pones ahí el punto encima de la I, cómo hacer que las personas, que mis colaboradores vayan felices a trabajar. ¿Y de qué va? Como si yo soy un colaborador, soy un godín promedio, me da mucha flojera ir a trabajar, no quiero engancharme con la empresa, ¿qué me dices? Pues primero a ti como líder, que tener colaboradores en tu empresa que entran en ese 6%, que pues es 94 dijiste. 94 son los que no, 6 son los que amamos lo que hacemos, los que estamos apasionados, los que pagaríamos por seguir trabajando. Pues entonces, rewind lo que acabo de decir. O sea, esa cantidad de gente que trabaja para ti no solamente te cuesta, sino que va a perjudicar el que crezca tu empresa. Entonces, yo no creo que ninguna empresa sea la Madre Teresa. Yo creo que todas las empresas están y tienen una función comercial. Pero si no entendemos que detrás de cualquier operación hay un ser humano y cómo tocar ese ser humano para que se sienta importante, ya olvídate de la norma 035, ya olvídate de temas de liderazgo tóxico. Estamos hablando de que las personas van a hacer horas nalga a la oficina. Así es. Entonces, ¿cómo hacer para crear un clima donde la gente florezca, crezca, donde pueda sacar lo mejor de ellos y ponerlo a servicio de la empresa? Y no tener, o como decía esta película, ¿no? Durmiendo con el enemigo. O sea, de verdad creo que lo que nosotros hacemos no es un gasto, es una enorme inversión que se traduce en millones de pesos para las empresas. Entonces, cuando la gente todavía, sigo sintiendo que en México tenemos que cambiar la cultura de esta inversión en capacitación, en liderazgo, en comunicación asertiva, en trabajos de equipos de alto rendimiento. Hay que cambiar el chip porque sin duda. Sí somos una aportación muy importante para la empresa porque hacemos lo que no hacen las empresas. No le dedican X tiempo al colaborador. Recursos, tiempo, Exacto. Dinero, esfuerzo. Para que él se sienta importante, para que sepa que su trabajo tiene sentido, porque no es nada más para llevar el dinero a su casa. Es un sentido de satisfacción, de logro, de crecimiento y de saber que valgo. Entonces, si tú logras que tus empleados o colaboradores se sientan así, pues imagínate, sky high la productividad. Nosotros abordamos el acompañamiento de empresas siempre proponiendo, alguna época se le llamó a los recursos humanos, así, recursos humanos, capital humano, ¿no? Y entonces, pues, antes eran nada más trabajadores o empleados, ya evolucionaron a recurso humano, cosa que me encanta, porque antes, imagínate, ser empleado es así como, oye, yo estoy empleando este micrófono, o sea, lo estoy usando, ¿no? Un empleado era un usado. Luego evolucionamos a entender que son recursos humanos o capital humano, que ya es un poco más decente tratar a las personas así. Sin embargo, nosotros llevamos en Helios Herrera Consultores algunos años promoviendo que antes de ser eso, somos almas. Por supuesto. Entonces tú tienes a X cantidad de almas colaborando contigo, compartiendo su energía con tu energía. Y como almas, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu. Somos un alma viviendo una experiencia terrenal. Entonces las reglas del partido son terrenales, son acción, son conducta, son economía, son venta, son rendimiento, pero los jugadores del partido no solamente son eso, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu y compartimos energía. Cuando logramos como calibrar la energía, el enfoque, el propósito de vida, el alto ideal de la corporación, con el alto ideal de los líderes, con el alto ideal y el propósito de vida de los colaboradores, bueno, realmente las empresas explotan y se potencian.